De las aguas del río Yangtze, en China, surge la estructura de hormigón más grande del planeta. La presa de las Tres Gargantas tiene más de 2 kilómetros de longitud y una altura equivalente a 60 pisos. 40.000 trabajadores llevan 17 años construyéndola. Cuando esté totalmente operativa, esta estructura generará más de 20.000 megavatios de energía, el doble que todas las centrales nucleares de Gran Bretaña juntas. Es el culmen de la ingeniería de presas. La presa de las Tres Gargantas debe su éxito a 5 presas históricas. Cada una de ellas ha supuesto un gran logro tecnológico, lo cual ha permitido a los ingenieros construir presas cada vez más grandes. Una a una, de menor a mayor, revelaremos las increíbles historias que hay detrás de estas estructuras. Y los inventos que han permitido producir más energía que nunca. 6 ingeniosos avances, a cual mayor, hasta llegar a la presa más grande del mundo. Grande, más grande, el más grande, la presa. La economía china es una de las más crecientes de la Tierra. Para alimentar las necesidades de una industria más acelerada que nunca, la nación necesita más energía. Gran parte de esta energía será suministrada por una enorme presa que se extiende sobre el imponente río Yangtze, en la región central de China. Es la presa de las Tres Gargantas. Nuestras cámaras han tenido el privilegio de poder captar esta increíble proeza de la ingeniería en todo su esplendor. Antes de poder empezar a construir la presa de las Tres Gargantas, los ingenieros chinos tenían que desviar el río Yangtze de más de 2 kilómetros de anchura y trasladar a más de 1 millón de personas de la zona que estaba a punto de ser inundada. La presa de las Tres Gargantas es el proyecto hidroeléctrico más grande del mundo. En esta presa se han utilizado 28 millones de metros cúbicos de hormigón. Se podría decir que el hormigón utilizado podría dar la vuelta al mundo si fuera un tubo de 1 metro de diámetro. Es mucho hormigón. Pero las autoridades chinas creen que merece la pena el esfuerzo, ya que la presa de las Tres Gargantas dará un suministro limpio y económico de energía eléctrica a millones de personas. Para comprender cómo la presa de las Tres Gargantas puede producir tanta energía, debemos retroceder en el tiempo. A la Gran Bretaña del siglo XIX y al modesto arroyo de Northumberland, donde se construyó la primera presa hidroeléctrica. Primer paso, generación de energía. En el siglo XIX, mientras Inglaterra estaba en plena revolución industrial, esta casa estaba la última en tecnología de la época. Era propiedad de Lord Armstrong, un empresario e inventor obsesivo. Había equipado su casa con la tecnología más vanguardista, como calefacción central y dispositivos mecánicos que impulsaban ascensores, lavadoras y asadores.
Pero había un lugar de la casa que carecía de tecnología moderna, como nos explica el historiador Anthony Barton. Esto era el verdadero orgullo de Armstrong. La galería de arte, llena de maravillosos cuadros victorianos. Un poco lúgubre incluso de día, pero lo que él quería hacer era traer a sus invitados aquí por la noche. Pero con el continuo parpadeo de las velas no podía hacer funcionar nada. Lo que necesitaba Armstrong eran luces eléctricas y una forma de mantenerlas encendidas. ¿Cómo se genera electricidad? Bueno, eso era algo que se sabía desde hacía 50 años ya que Michael Faraday había revelado el secreto. Se mueve un imán cerca de un cable enrollado. Y tengo un kit aquí para demostrar cómo funcionaría. Allá vamos. Aquí tenemos dos imanes. En el borde del disco y justo aquí hay un alambre de cobre. Si hago girar esto pegado a esto, deberíamos generar electricidad. Y sí, el amperímetro está leyendo. Definitivamente estamos generando electricidad. Cada vez que los imanes del disco pasan por el cable, generan una pequeña cadencia de electricidad en el cable de cobre. Para generar mucha electricidad se necesita un kit mucho más grande, y esto es lo que compró Armstrong. La turbina Thomson, una excelente máquina. La turbina Thomson necesitaba un gran volumen de flujo rápido de agua para impulsar el rotor. Lo único que Lord Armstrong tenía a su disposición era un pequeño arroyo que atravesaba su finca. Lo que necesitaba era esto, mucha agua. ¿Y cómo la podía conseguir con un arroyo tan pequeño? Construyendo una presa. Armstrong construyó un muro de contención de 10 metros de altura que convirtió su arroyo en un profundo lago. La presión de esta masa de agua aumenta a mayor profundidad. Armstrong canalizó esta agua de alta presión a través de una tubería que llegaba a la parte inferior de su presa. Aquí la inyectaba en una turbina Thomson, donde el torrente hacía girar el rotor. Esto, a su vez, hacía rotar un eje conectado a un generador que producía 4.000 vatios de electricidad. Para Armstrong, eso era solo el primer paso para su ansiada iluminación. Ahora necesitaba generar electricidad en la cámara de turbinas ubicada en la parte inferior de su presa y hacerla llegar a su galería de arte a 1 kilómetro de distancia. Armstrong conectó 2 gruesos filamentos de cobre al generador para hacer llegar la electricidad a su mansión. En total, utilizó 5 toneladas de cobre para encender una sola bombilla. Pero había creado algo nuevo. Una casa iluminada con la energía del agua. Al otro extremo del planeta, en la región central de China, la presa de las 3 gargantas ha llevado la idea de Lord Armstrong al extremo. El ingeniero británico Robin Chalwood lleva trabajando en la presa desde 2003 y sigue impresionado por su tamaño. Estamos en una de las 3 centrales eléctricas del proyecto de las 3 gargantas. En esta sala de 700 metros se pueden ver 14 enormes turbinas generadoras. Después de esta, a 1 kilómetro de distancia, está la segunda central eléctrica y después de esa hay otra que está bajo tierra en el lado más alejado del río. Cada uno de estos generadores cuesta alrededor de 50 millones de dólares para que os hagáis una idea de la dimensión de este proyecto. La presa Debton tenía un generador. La de las 3 gargantas tiene 32. Juntos generarán 5 millones de veces más que el de Debton.
Para impulsarlos, los chinos han aprovechado la fuerza del caudaloso río Yangtze. En el embalse de la presa, el río se eleva ahora 60 pisos por encima del fondo. El agua es canalizada por gigantescas tuberías de hormigón hasta llegar a los generadores. Aquí, el torrente de agua alcanza las turbinas y las hace girar. Este movimiento se traslada a su vez al rotor del generador. Este está equipado con enormes imanes que se mueven cerca de espirales de cobre revestidas para generar electricidad. Una de estas máquinas produce la misma electricidad que una planta de energía nuclear. Los 32 generadores juntos producen energía suficiente para 60 millones de chinos. Este proyecto está convirtiéndose en un nuevo punto de referencia en la industria hidroeléctrica internacional. Dobla en tamaño a la presa más grande, la de Itaipú en Brasil, y es solo la primera de una serie de megapresas que están construyéndose aquí en China. En 1978, la presa Debdon demostró que incluso el arroyo más pequeño podía ser aprovechado para generar electricidad. Pero para producir electricidad a mayor escala, los ingenieros debían enfrentarse a ríos más grandes. Para construir una estructura que pudiera producir 128 megavatios, los ingenieros franceses tuvieron que hacer que el violento río Dordoña tuviera un nuevo curso. Segundo paso, desviación del río. Francia, 1914. El estallido de la Primera Guerra Mundial sumergió al país en una profunda crisis energética. Con sus cuencas mineras ocupadas por los alemanes, los franceses se vieron obligados a importar carbón del extranjero para alimentar sus centrales eléctricas y mantener a flote el país. Así que después de la guerra, decidieron aumentar el suministro eléctrico con una presa hidroeléctrica. Pero construir una presa de hormigón en el caudaloso río Dordoña presentaba un gran desafío. Y este sería nuestro caudaloso río Dordoña, aquí en la playa. Pero no se puede verter hormigón en medio de un río así sin más. Quería la presa aquí, pero para hacer una presa tuvieron que construir 3 en total. Primero hicieron una presa temporal que iría aquí. Es lo que se llama ataguía y detiene el caudal del río. Pero el caudal no se puede parar sin más, porque la inundaría a no ser que se haga algo. Es decir, construir un canal de desviación aquí. Y así se evitaría que la inundase. Luego pusieron una segunda ataguía aquí. Dejarían espacio entre ellas para poder drenar. Y es ahí donde construyeron la presa principal. En el Dordoña, los ingenieros hicieron 2 túneles en la montaña para desviar el agua. Dejaron caer en el río armazones de acero con piedras para hacer la ataguía temporal. Después la reforzaron con hormigón. Cuando el río tras la presa comenzó a subir, empezó a drenarse por los túneles. Para evitar que el agua diera marcha atrás, los ingenieros construyeron una segunda ataguía. Cuando se secó el trecho entre las 2 presas, apareció el lugar perfecto para construir la presa principal. Por suerte para los ingenieros, descubrieron que la parte central del fondo del río era roca sólida y podían construir sobre ella. Capa a capa, la gigantesca estructura de hormigón alcanzó una altura equivalente a 30 pisos desde el lecho del río. Entonces los ingenieros cerraron los túneles de desviación y dejaron que el estanque se llenara, haciendo desaparecer así las ataguías. Habían hecho su trabajo.
Finalmente podían abrir las puertas a las turbinas y empezar a generar electricidad. Cuando la presa de Marech estuviera terminada, generaría 128 megavatios. Suficiente para hacer funcionar un tren hasta Lyon y dar suministro eléctrico a la ciudad de París, a 400 kilómetros de distancia. El río Yangtze, el más grande de China, tiene más de 6.000 kilómetros de longitud. Y en algunos tramos, hasta varios kilómetros de lado a lado, por lo que presentaba enormes retos de logística a los ingenieros de presas. A medida que el Yangtze subiera por detrás de la presa de las Tres Gargantas, inundaría 60.700 hectáreas de tierra a lo largo de sus riberas, por lo que los chinos tuvieron que trasladar a más de 1 millón de personas de la zona de detrás de la presa. Tenían que construir miles de casas nuevas para dar vivienda a los ciudadanos desplazados. Hasta entonces, los ingenieros no podrían empezar a represar el río. Estamos aquí entre algunas de las rocas y estos bloques de hormigón prefabricados que usamos para crear las ataguillas, para controlar el río durante la construcción del proyecto de las Tres Gargantas. Controlar el río para hacer posible la construcción de este enorme proyecto fue evidentemente un gran reto, y sobre todo por el río Yangtze, que es uno de los más grandes, rápidos y profundos del mundo. Así que construir estas ataguillas para que la construcción fuera segura fue una importantísima operación. Los chinos afirman que ha sido la desviación más grande y más difícil que jamás se ha llevado a cabo en un proyecto hidroeléctrico, y si observamos sus dimensiones tienen toda la razón, es algo inmenso. Los ingenieros empezaron a trabajar en una serie de ataguillas de piedra para bloquear parte del Yangtze, mientras dejaban un canal abierto para que el resto del río fluyera por él. Construyeron las primeras 2 secciones de la presa principal en el lecho del río, cuando este estuvo seco. Después arrojaron toneladas de tierra al río y construyeron encima otra ataguilla, esta vez de hormigón. Con el río controlado, podían por fin construir la última sección de la presa. Después, tenían que deshacerse de la ataguilla para que el agua pudiera fluir por las turbinas de la presa principal. Al haber construido unas estructuras de ataguía tan sustanciales, deshacerse de ellas suponía un gran reto. Al principio, cuando eran de rocas así de grandes, tuvieron que utilizar grandes excavadoras relativamente convencionales. Pero en la última fase, con un sólido muro de hormigón, exigió mucho ingenio. A diferencia de la ataguilla de Marech, la versión china era demasiado alta para dejarla donde estaba. Así que los ingenieros chinos la construyeron dejando agujeros para cargas explosivas. El 6 de junio de 2006 la rellenaron con 190 toneladas de dinamita y contuvieron la respiración. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lo que había llevado meses construir solo tardó segundos en destruirse. La guía se derrumbó, dio rienda suelta al agua que se acumulaba tras ella. Era la prueba final de la presa de las Tres Gargantas, y la superó. En 1935, la presa Marech demostró que los ingenieros podrían desviar ríos para construir colosales presas. Pero para batir el récord de 1000 megavatios, los ingenieros estadounidenses que construyeron la presa Hoover tuvieron que llevar al límite su material de construcción. Tercer paso, hormigón. En los años 30, Estados Unidos decidió hacer frente a uno de sus grandes problemas económicos.
Las ciudades de los estados occidentales no podían crecer porque carecían tanto de agua como de energía. Y para acabar con ese estancamiento, los ingenieros empezaron a trabajar en la presa más grande del mundo, la de Hoover. La gente que trabajó en ella era gente muy aventurera. Había unos tipos conocidos como los escaladores de las alturas que se sentaban en una tabla colgados de una cuerda en la parte alta del cañón y trabajaban con martillos neumáticos, quitando la roca floja de la roca para que cuando se vertiera el hormigón no hubiera problemas. En esta presa se usó más hormigón que en ningún otro proyecto de construcción anterior. Pero manipular tanto hormigón dio muchos dolores de cabeza a los ingenieros. Cuando estás haciendo vertidos grandes de hormigón hay un problema concreto. Y este problema es el calor. Lo primero que hay que comprender es que el hormigón está compuesto de 3 ingredientes básicos. Antes de nada tenemos este material que es cemento. Bueno, es el ingrediente activo, lo que reacciona y cambia. Tenemos agua, que reacciona con el cemento. Y tenemos otro material aquí que es el agregado, que fundamentalmente es piedra. Bueno, en este caso arena. Y le da fuerza a toda la mezcla. Bien, cuando ponemos este cemento aquí, lo que vamos a ver es una reacción química, una reacción de fraguado, una reacción exotérmica, lo que significa que la temperatura de esta parte debería aumentar. Bueno, vamos a hacer una prueba para verlo. Podemos ver cómo aumenta. Ya ha subido a 15 grados centígrados y si esperamos un poco más subirá todavía más. Lo que hemos visto es que se produce un aumento de temperatura. No es mucho, pero en medio de un gran vertido de hormigón, ese calor no puede ir a ningún otro sitio. Y la parte central del hormigón se calienta cada vez más y se expande. Y cuando se expande, agrieta el hormigón de la parte exterior. Y cuando se está construyendo una presa enorme, las grietas son muy peligrosas. Si el hormigón de la presa Hoover se vertía de una vez, la parte de fuera se enfriaría y endurecería antes, mientras que en la parte central de la presa, el hormigón permanecería caliente y se expandiría. Esto podría hacer que el hormigón se agrietara. Así que los ingenieros vertieron el hormigón de la presa Hoover en pequeños bloques. A medida que se enfriaba cada bloque, encogía, pero no se agrietaba. La contracción dejaba pequeños huecos entre los bloques que los ingenieros debían rellenar con cemento. Pero este inteligente diseño no resolvía todos los problemas. La presa Hoover es enorme. Quiero decir, hay 6 millones de toneladas de hormigón en la presa Hoover. Y si pudiéramos concentrar en un solo horno todo el calor que generó la curación, podríamos hacer 1 millón de hogazas de pan diarias durante 3 años. Se ha calculado que si hubieran dejado que la estructura se secara sola, habría tardado 125 años, y no es ninguna exageración. En fin, el encargado es un tipo llamado Frank Crowe, al que llamaban el rápido Crowe, porque era un hombre que siempre tenía prisa, y fue el que dijo, es inaceptable, no puedo esperar 125 años. Lo que voy a hacer es utilizar el río Colorado para enfriar mi presa. Crowe incrustó más de 950 kilómetros de tuberías de acero llenas de agua entre el hormigón de la presa Hoover. Construyó una enorme factoría de enfriamiento de agua. Enfriaba el agua del río hasta 4 grados. Y después la disparaba por las tuberías hasta que llegaba al hormigón caliente. Esto redujo el tiempo de enfriamiento de 125 años a solo 22 meses. Trabajar así fue un gusto. Lo único que tenían que hacer era terminar la presa, enlechar las tuberías y habrían terminado. Una idea fantástica. Unos 5.000 hombres construyeron la estructura en solo 21 meses. Y no solo eso, sino que terminaron 2 años antes de lo previsto y les sobró presupuesto. La presa Hoover almacenaba 35.000 millones de metros cúbicos de agua y generaba más energía que cualquier otra presa del mundo. Con esta magnífica estructura tras de sí, las ciudades de la zona oeste de los Estados Unidos pudieron por fin empezar a prosperar.
La presa de las Tres Gargantas ha hecho que la construcción con hormigón haya alcanzado nuevas cotas. Si se observa, se puede ver el grosor del hormigón en la base de la presa. La altura 180 metros y su longitud de 2 kilómetros, así que es una cantidad de hormigón colosal. En las Tres Gargantas se utilizó 10 veces más hormigón que en la presa Hoover, así que los ingenieros tuvieron que tocar todos los registros para mantener fresca su presa. Básicamente lo probaron todo. Enfriaron los agregados, los materiales, las arenas. Antes de hacer la mezcla, añadieron hielo. Lo probaron todo para hacer disminuir la temperatura al máximo antes de que empezara a calentarse. Y por el problema del calor del verano en la zona, especialmente calurosa en julio y en agosto, llegaron a utilizar un sistema de aerosoles de niebla para que hubiera un manto de niebla en la parte superior de la presa. El objetivo era bloquear la radiación solar de los bloques de hormigón y evitar más calor en la presa del que ya producía por sí sola. En 1936, la presa Hoover demostró que los ingenieros podían construir presas de hormigón increíblemente grandes, siempre y cuando las pudieran mantener frías. Pero cuando las presas crecían, acumulaban más agua y con ello más potencia destructiva. Para construir la presa Grand Coulee, los ingenieros estadounidenses tenían que protegerla de los catastróficos efectos de un desbordamiento. Cuarto paso: inundación. Johnstown, Pensilvania, 30 de mayo de 1889. La ciudad sufría las lluvias más fuertes de toda su historia y la tranquilidad de su embalse estaba a punto de pasar a la historia. Llovió durante 24 horas y las aguas llegaron a la parte superior de la presa. Pronto no tuvo dónde ir y se desbordó. La presa cedió y 20 millones de toneladas de agua se vaciaron en 45 minutos. Un muro de agua de 18 metros de altura se precipitó valle abajo y alcanzó Johnstown. La destrucción fue total. Se perdieron más de 2000 vidas en la inundación. Fue el peor desastre jamás ocurrido en Estados Unidos. ¿Por qué las presas revientan cuando se desbordan? El ingeniero Ed McCann nos lo explica. Bien, el problema surge cuando el agua inunda la presa y se debilita toda esta tierra de delante, que es muy vulnerable al efecto abrasivo. Vamos a hacer una prueba con este modelo para ver qué ocurre con dicho efecto abrasivo. Esta es la crecida de nuestro río y la parte de detrás de la presa se va llenando. Ya va por aquí y el agua pronto empezará a empujar y bajará por esta cara y erosionará la parte de abajo. Ya se puede ver que la presa se empieza a mover. Se está perdiendo suelo. La presa pierde su base y empieza a moverse. Y no tardará mucho en desplomarse y ¡zas! Lo cual es un fallo de presa razonablemente satisfactorio. Cuando se desploma, tenemos un muro de agua tremendo valle abajo. Y si casualmente te pilla por ahí, ya te habría matado. Bueno, como se puede ver, el efecto abrasivo en este tipo de presa es un grave problema en potencia y es algo que tenía que solucionarse. En 1933, los ingenieros estadounidenses empezaron a trabajar en la presa Grand Coulee, ubicada en el río Columbia, al noroeste de los Estados Unidos. Es una presa que hace parecer pequeña hasta la presa Hoover. Necesitó 3 veces más hormigón y triplicó su tamaño. Cuando los ingenieros estaban terminando la presa Grand Coulee, tuvieron que asegurarse de que lo ocurrido en Johnstown no ocurriría aquí. Un desbordamiento de agua en la presa podía erosionar rápidamente el lecho del río y provocar un auténtico desastre.
Así que los ingenieros convirtieron el fondo de la presa en una rampa de hormigón. Esto enviaba el agua a una turbina axial que disipaba su energía. Cuando el agua cae en cascada, pierde casi toda su fuerza destructiva. Con la rampa colocada, los ingenieros podían poner en marcha la presa hidráulica más grande de los Estados Unidos. Un título que la Gran Coulee aún ostenta. Los constructores de la presa de las Tres Gargantas se enfrentaron a un problema parecido. También se tuvieron que asegurar de que su presa no sufriera ningún desbordamiento. Básicamente, la presa almacena una gran cantidad de agua durante el periodo de lluvias. Aquí se pueden contener unos 22.000 millones de metros cúbicos de agua, pero es liberada de forma controlada a través de un sistema de 46 aliviaderos y de estas rampas que se pueden ver debajo de mí. El diseño de los aliviaderos tiene que lidiar con la fuerza del agua. Cuando ésta cae a más de 100 metros, alcanza enormes velocidades en el fondo de la presa. Para desviar la fuerza del agua, los chinos utilizaron una tecnología parecida a la de la Gran Coulee. Cuando el nivel del agua aumentaba, los ingenieros abrían una serie de puertas para drenar el agua del embalse. Pero si el agua caía directamente abajo, podría minar los cimientos de la presa. Por eso fijaron los aliviaderos con rampas de hormigón. A diferencia de la rampa de la Gran Coulee, que está bajo el agua, las de las Tres Gargantas lanzan el agua al aire. Una vez en el aire, el agua se convierte en pequeñas gotas y pierde la mayor parte de su fuerza destructiva. Aterriza a más de 100 metros, donde no puede hacer ningún daño. Así que ahora, cuando abren los aliviaderos, los chinos no tienen nada de lo que preocuparse. En 1942, la presa Gran Coulee demostró cómo estas estructuras pueden enfrentarse al abrasivo poder de las crecidas. Pero para construir una presa en el caudaloso río Yenisei, en Rusia, los ingenieros tuvieron que encontrar la forma de parar el agua mientras mantenían en movimiento los barcos. Quinto paso: embarcaciones. En la década de los 60, la Unión Soviética quería aumentar su poder industrial. Así que planificó una serie de gigantescas presas. Una de las primeras, la presa Krasnoyarsk, alcanzaría 1 kilómetro a través del río Yenisei y generaría 6.000 megavatios de energía. Pero este río también era una de las principales rutas de embarcaciones y quedaría bloqueado por la presa. Para no impedir el paso a los barcos, los ingenieros urdieron un ingenioso plan. Construirían una plataforma de acero lo suficientemente grande como para que cupiera en ella un barco. Después la elevarían y llevarían el barco a la parte superior de la estructura. Allí girarían la plataforma y devolverían la embarcación al río por el otro lado de la presa. Para mover cargas de 7.000 toneladas, usarían bombas hidráulicas. El ingeniero Ed McCann utiliza una bolsa de agua caliente para demostrarnos cómo funciona la energía hidráulica. Bien, he conectado mi bolsa de agua caliente a un tubo que termina en esta manguera de jardín, que a su vez está conectada a este pequeño depósito de agua.
Vamos a ver qué ocurre. Voy a levantarlo 1 metro o así. Bueno, lo he levantado 1 metro más o menos. Ahora la presión en este sistema ha aumentado, pero aún no lo suficiente como para levantar esto. Así que no hay movimiento todavía. La bolsa de agua caliente sigue aplastada. Me voy a echar para atrás porque no quiero que estos bloques de hormigón me caigan sobre la cabeza. Voy a subirlo más. Ahora está a unos 3 metros y se puede ver que los bloques de hormigón empiezan a moverse rápido. Voy a subirlo arriba del todo a unos 4 metros y ya está. Lo que hemos visto es la impresionante fuerza que puede ejercer el agua bajo presión. Y eso es lo que usamos nosotros para elevar cosas pesadas. Los ingenieros rusos utilizaron líquido bajo presión para elevar los barcos. En las paredes de la cámara hay unas potentes bombas que comprimen fluido hidráulico a una inmensa presión en una serie de motores que hay en la parte inferior. Estos impulsan enormes ruedas de acero que elevan la plataforma por un carril raíl. Los motores generan tanta tracción que trasladan la cámara del río al embalse en solo 90 minutos. Cuando se inauguró el elevador de barcos, los ciudadanos de Krasnoyarsk aparecieron en tropel. Esta maravilla de la mecánica era la presa más grande e impresionante del mundo. En la presa de las Tres Gargantas de China, los ingenieros también se enfrentaban a un importante problema de tráfico. Su presa estaba en uno de los ríos más concurridos de Asia. El Yangtze es una vía fluvial muy importante para el tráfico marítimo en China. Por él navegan barcos desde Shanghái, la costa, hasta Yuyuan y Chongqing. Por él pasan 18 millones de toneladas de carga al año. Trasladar unos 170 barcos sobre una presa de más de 100 metros de altura era una gran tarea para los ingenieros. Para adaptar la presa más grande de la Tierra, los chinos construyeron la esclusa más grande del mundo. Los barcos entran a la esclusa en la parte inferior de la presa. Las compuertas se cierran, el nivel del agua aumenta y eleva el barco hasta la siguiente esclusa. Los barcos tienen que pasar por 5 hileras de esclusas para llegar a la parte de arriba, lo cual puede llevarles hasta 5 horas. Esto no suponía ningún problema para los barcos de carga, pero para los muchos barcos de pasajeros que atravesaban el Yangtze sería demasiado lento. Para una mayor eficiencia de tránsito en el tráfico de pasajeros, construyeron este elevador de barcos que permite que tarden unos 36 minutos en atravesar esta zona. A diferencia del elevador de barcos de Krasnoyarsk, el de las Tres Gargantas elevaría barcos de la misma forma que un ascensor normal. Y el secreto de su éxito estaría en sus muros de hormigón. Los ingenieros acoplarían una serie de enormes contrapesos que harían la mayor parte del trabajo. ...161.000 toneladas de bloques de hormigón estarían conectadas por cables a la plataforma de acero que izaría el barco y el agua en la que flota. Al hundirse los contrapesos, elevarían la plataforma y el barco hasta la parte de arriba. Este elevador de barcos tiene 113 metros de altura y puede soportar embarcaciones de hasta 3.000 toneladas. Es el más grande del mundo y dobla en tamaño al de Krasnoyarsk. Evidentemente, si os fijáis en la estructura, se puede ver que todavía falta mucho para terminarla. No estará terminada hasta 2015. Evidentemente es enorme y supondrá un gran logro para la ingeniería. Tras 130 años de innovaciones, las presas han generado más energía que nunca.
Hoy no hay otra forma de energía que sea tan limpia como la hidroeléctrica. Pero a medida que las presas crecen, también aumenta su impacto medioambiental. Para diseñar la presa de las Tres Gargantas, los chinos tuvieron que asegurarse de que su estructura no interfería completamente en el modo en que la naturaleza alimenta la tierra. Sexto paso: sedimento. La presa de las Tres Gargantas genera más energía que cualquier otra, pero esa no fue la razón por la que se construyó. El río Yangtze es famoso por sus graves crecidas. A lo largo de los últimos 2000 años ha tenido una crecida grave cada 10 años. En 1931 hubo una muy fuerte que mató a unas 135.000 personas y destruyó casi 2 millones de hogares. Y esa es la razón principal por la que construyeron la presa de las Tres Gargantas, para controlar este terrible problema de inundaciones. La presa bloquea la trayectoria de la destructiva avalancha de agua. El agua se almacena en su embalse y luego es liberada de forma controlada. Pero controlar una avalancha de agua puede tener también graves efectos medioambientales, como demuestra la historia reciente. En 1970, los ingenieros egipcios construyeron la presa de Asuán en el río Nilo para controlar las crecidas. Pero pronto los agricultores del sur empezaron a notar que sus cosechas empezaban a fracasar. La tierra estaba tan estéril que se empezaron a necesitar millones de toneladas de abono cada año para nutrir los cultivos. Las tierras estaban sufriendo porque se las había privado del agua de las crecidas, que va cargada de elementos vitales para la vida. El químico Andrew Sidlow nos lo demuestra. Bueno, aquí tenemos agua de lluvia limpia y le vamos a añadir una arena de primera calidad. También añadimos algunos excrementos de animales. También caparazones de caracoles, que básicamente son carbonato de calcio. También unas hojas secas, un poco de vegetación y, por supuesto, peces. Cuando se desarrolla la tormenta, cuando el agua empieza a crecer rápido, todos estos ingredientes terminan hechos puré por las violentas aguas. Bueno, aquí lo tenemos. Bueno, aquí lo tenemos. Un cóctel bastante auténtico de los nutrientes más importantes de la madre naturaleza. Nitrógeno, fósforo, calcio, magnesio y potasio. Pero si el agua de las crecidas deja de fluir, estas nutritivas partículas de sedimento empezarán a depositarse. Esto supone un grave problema, sobre todo en la presa más grande del mundo. Los preciados sedimentos del Yangtze estaban bloqueados por la presa y atrapados en las tranquilas aguas del embalse. Se hundían rápidamente en el fondo, donde se estaban empezando a acumular. El problema de la sedimentación del Yangtze era muy grave. La cantidad total era de unos 500 millones de toneladas al año, lo que equivaldría a 1 kilómetro cúbico. Sería suficiente para llenar cientos de estadios de fútbol. Es muchísimo sedimento. Si este sedimento quedaba atrapado tras la presa, podía hacer que los agricultores, los pescadores y la fauna y flora quedaran privados de los nutrientes que tiene el agua en cientos de kilómetros río abajo. Y las toneladas de sedimento se podrían acumular en el embalse y amenazar a la propia presa. Básicamente, el sedimento que se acumulara en el embalse reduciría la capacidad del embalse, y terminaría afectando a la actividad de las turbinas si llegara a ese nivel.
Inteligentemente, los ingenieros chinos explotaron la fuerza de las crecidas para dar salida al sedimento del embalse y enviarlo río abajo. Instalaron compuertas en la parte inferior de la presa. Cada compuerta pesaba lo mismo que un autobús y necesitaba un potente motor hidráulico para levantarla. Cuando los operadores abren las compuertas, la crecida se precipita sobre el sedimento atrapado y lo hace salir de la presa. De esta manera, las autoridades chinas esperan que tengan que pasar por lo menos otros 100 años antes de que la montaña de sedimentos afecte a la producción de energía de la presa. Pero ni siquiera el sistema de depuración más ingenioso puede sacar todo el sedimento de la presa. Los científicos calculan que la cantidad de sedimento existente puede oscilar entre un 30% y un 60%. Pero las autoridades chinas creen que es un precio que merece la pena pagar. Están convencidas de que los beneficios que tiene la presa, como energía limpia y control de inundaciones, superan con creces sus desventajas. A medida que la construcción de la presa de las Tres Gargantas llega a su fin, su escala es impresionante. Aunque faltan turbinas por activar, ya genera más energía que cualquier otra presa del mundo. A hombros de estos históricos gigantes de la ingeniería, las Tres Gargantas es lo último en presas hidroeléctricas, hasta que alguien construya otra aún más grande.